Muy buenas tardes a todos quienes han saludado y han manifestado su presencia mediante el chat. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar la clase, ya esta es parte de ella. Y en el chat justamente voy a copiar un link para que ustedes puedan entrar a ese link. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrar a este link y escribir el código que aparece aquí, ¿cierto? En nuestra pantalla. Entonces todos tenemos que cliquear, ¿cierto? El link que les acabo de enviar por el chat. Nos vamos a ir a la página menti.com. Para ingresar en Menti se nos va a pedir un código. Y el código es el que aparece ahí en la pantalla. 56826693. Profesora, yo estoy solo con el celular por ahora. Ya, no se preocupe. ¿Cómo ingreso el código? Porque no me pesca en el link. No puedo activar las dos del celular. Tendría que copiar Yo el estoy link. con el mismo problema. Ya, si es así, entonces, para no salir, ¿cierto? No se preocupen, después ustedes pueden completar la actividad, ¿ya? Ya, por favor. Y claro, por supuesto. Profesora, se pone clase 4 y el código. Bien, no hay que, solamente se coloca el código, Ya, gracias. solamente el código. ¿Por qué estamos haciendo esto? En virtud también de que ocurrió este corte, ¿cierto? Y todo. Es importante ir acreditando, ¿cierto? Que estamos participando en la clase. Así que, de algún modo, ¿cierto? Esto también nos queda ahí como de evidencia que vamos repasando y haciendo todo esto. Bien, Karen, bienvenida. Yo igual estoy con el celular y no sé, me aparecen unos números, pero no puedo ingresarlos. ¿No puede ingresarlo? Bien, no se preocupe. Este No, voy Menti a va a copiar quedar. el código, Ujú. Bien, nos, como voy a decía, tratar de copiar el código. ya, no se preocupen si no lo pueden completar ahora, porque algunos también tienen señal, ¿cierto? Lo pueden ir completando, ¿cierto? Después, no hay ningún problema. ¿Para qué es lo que es esto, profesora? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Es lo mismo que hacemos siempre por el chat, solo que aquí se arma una nubecita de conceptos. Lamentablemente, por razones de dispositivo, quizás no lo vamos a poder hacer. Y después tendríamos que revisar. ¿Qué se hace aquí? Colocar o escribir el concepto clave de la clase 4. Quiero que lo hagamos en algún momento porque queda el resumen en una sola imagen de todas sus respuestas. ¿Ya? Por ahora lo vamos a escribir en el chat, ¿ya? Y cuando tengamos y podamos ingresar, eh, yo les vuelvo a enviar el código y el link para que podamos terminar esta actividad, ¿ya? Por ahora, entonces podemos contestar en el chat cuál es el concepto clave o el que usted crea que fue fundamental de la clase 4, de la clase anterior. Puede ser el que le gustó más o el que le gustó más o el que cree usted que es el más importante o el que genera eh, más aprendizajes. Entonces, reitero que esto del código lo podemos hacer después, no hay problema. Por ahora recibo esta respuesta en el chat.
para no complicar, ¿ya? Ahí llegó la primera respuesta de Lorena. Ruth hizo un gran resumen. Bien, Ruth. Bien, bien. Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias a todos los que están participando. Vamos a hacer entonces y a comenzar por justamente, hay un micrófono abierto, por favor. No puedo silenciarlo yo de acá. Sigue el micrófono abierto, no sé de quién es. Aló, aló, ahora sí me escucho. Ahí. Ahí escuchan. Ahí sí, profesora, se escucha usted. Muchas gracias. Bien, decía, em, esto pasa porque hay un micrófono que se abre y yo al intentar cerrarlo tengo que cerrar la presentación, por eso les decía que le llamo a resguardar aquí. Bien, entonces hablábamos, ¿cierto?, de objetivos transversales, de objetivos, de contenidos, de habilidades, de planificación. Todos aquellos son elementos curriculares. Elementos curriculares, es decir, elementos que están sujetos o nombres que están sujetos específicamente
a poder evaluar o a poder mirar al colegio, ¿cierto? Es una parte más técnica. Y esto se sustenta en la Ley General de Educación. Nosotros dijimos responsablemente que habían algunas cosas que estaban en discrepancia, ¿cierto? Porque nada es más importante que la ley que justamente obliga a todos los colegios a seguir esta ley. En este sentido, la ley que habla de esto, vamos a ponerlo de inmediato acá, es la ley 20.370, y a ustedes les debe sonar porque es la Ley General de Educación. Bien, eh, antes de que finalicemos la primera parte, voy a compartir con ustedes la ley porque la descargué justamente para que ustedes tengan ahí una información fidedigna de por qué eh, teníamos, ¿cierto?, algunas dudas con eso. Y en relación a lo mismo, para que ustedes también tengan ciertas seguridades, es que efectivamente pueden estar tranquilos con ciertas respuestas, pero me gusta dar respuestas que no estén sustentadas en algo que probablemente a ustedes les vaya también a... Profesora, ¿Sí? usted en la clase pasada, cuando hizo preguntas, en Dígame, una de sí. ellas decía de que el tema de los accidentes escolares del ¿Sí? entorno, nosotros ¿Sí? todos respondimos caídas y golpes, Sí. ¿ya? Pero en la prueba estaba mala esa. En la prueba decía accidentes de tráfico. Esa es la que correspondía. Ay, qué bueno que me lo dijo. Ya, porque entonces estaba mal planteada la pregunta, porque justamente todos son accidentes del entorno. Claro, Claro. entonces cuando usted hizo el alcance, Ujú. usted también nos dijo eso. Puede que Ay, qué tiendan a bueno que me lo haya confundirse. dicho. Sí. ¿En qué? ¿Se acuerda qué número de pregunta era de La casualidad 8, la solamente? La 8. 8. La 8. Se pasaron ya. Yo la voy a arreglar entonces. Qué bueno que me lo hayan dicho. Ya, Entonces, Profesora, como excelente. yo me di, algunos nos profesora, pero dimos cuenta, en el concepto decía que eran de los entornos la respuesta de ¿cómo se llama? De tráfico. ¿Qué será exacto, Claro, lo entorno? que pasa es que son los entornos externos en este caso, y ahí hay que tener cuidado, es porque que por una eso entonces cosa, la claro, pregunta estaba mal es planteada, claro, porque exacto, nosotros, yo creo que varios nos dimos cuenta y colocamos la alternativa correcta porque estaba en los textos. claro. Pero Claro, cuando usted nos hizo la pregunta, todos respondimos a lo que usted mal. nos estaba enseñando. Entonces, yo creo que fue porque estaba mal planteada la pregunta y Sí. ellos tomaron el otro concepto. Y qué bueno que me lo haya planteado porque si no, no hubiese pasado la misma pregunta de los 12 y los 14 años. Y esa alcancé a cambiarla antes de la liberación del formulario. Así que Sí, voy a porque corregir ahora esta otra. esa correspondía. Entonces, Claro, para esa que fue la que para los cambió. cursos que vengan la puedan Sí, corregir, porque menos mal que los que alcanzamos a darnos cuenta pudimos obtener buenas notas y los que no, igual les bajó por una mala interpretación o mala formulación de la pregunta. vamos a Pero mejorar tampoco eso, pero no el va a de, perjudicar, ay, perdón, pero no va a perjudicar a quienes la hayan tomado por el otro lado. Lo importante es entender, ¿ya?, que vamos a darle asignación de puntaje a ambos en este caso, ¿ya? Creo que es lo Para que justo. entonces lo puedan ver, porque hay Claro, compañeros que puede que hayan respondido, exacto, como yo, que yo después dije no, y lo corregí, exacto. y mis compañeros pueden haber tenido una baja calificación y también no era justo, porque todos No, teníamos claro. la idea de que era caídas y golpes.
Exactamente, Profesora, así que, aparte que del entorno tampoco decía que era externo en la descripción, claro, tampoco decía externo, entonces decía nada más que el entorno. Entonces, claro, da para confusión da y para justamente lo confusión. habíamos visto ayer, entonces ahí hubo harto error. Entonces, para no perjudicar, ¿cierto?, a ninguno de los dos, porque claro, es una cosa de interpretación, pero también no quitemos responsabilidad cuando las cosas están mal redactadas o hay que decirlo, ¿cierto?, para que se mejoren. Así que dedo para arriba en ese sentido. Y ¿Y no se puede eliminar esa pregunta y así sí, tirar el pero concepto al completo? claro, pero ¿qué pasaría? Ahí cambiarían las notas, La independiente del evaluación, resultado, claro. el Entonces, ¿qué porcentaje. pasa? Que como yo entendí que ustedes entendieron, ¿cierto? Entonces Mm. vamos a considerarla buena en ambos casos, justamente por el tema de la interpretación, ¿ya? Claro, Qué porque bueno. con una mala baja igual, así Exacto, con dos cambia malas todo bajaba igual, bastante. claro. Y si la sacamos, cambia igual, aunque la hayan tenido bien o mal, ¿ya? Lo importante es entender, independiente ya que no le va a perjudicar a nadie. Eso, ya, para que todos estén súper tranquilos. Y lo segundo es que consideremos, ¿cierto?, de que eh, es por eso que es importante el valor de la clase, porque todo lo que se diga en clase es lo que realmente va a valer, ¿cierto?, para la evaluación, porque la evaluación justamente la podemos cambiar en virtud de lo que se ve en clase. Justamente porque estas cosas se van actualizando, porque ya lo hemos visto, ¿cierto?, eh, en, en- en este módulo, de que justamente las dinámicas son súper amplias en el sentido educativo. Entonces, y se van actualizando en virtud de las cosas que vayan sucediendo en los colegios. Así que también se entiende de que algunas cosas no hayan estado actualizadas como nos pasó con esto también. Así que eh, la ley que les acabo de nombrar, que es la ley 20.370, que es la ley general de educación, ¿cierto? Específicamente, bueno, yo les voy a mandar el documento, pero donde estaban, ¿cierto? La conversación que nosotros tuvimos de acuerdo a los niveles obligatorios, cuántos no eran obligatorios y cuánto tiempo es el sistema educativo en general en nuestro país, está en el título 1 desde el artículo 17 en adelante, ¿ya? Así que con toda seguridad, usted siempre mencione, ¿cierto? Que los niveles en educación formal, que está en el artículo 17, los menciona. El artículo 18 nos habla de que la educación parvularia no es obligatoria, ¿cierto? Por lo tanto, no podía estar considerada, por eso no son 14 años. ¿Ah? Eh, y es cierto que no es un requisito para ingresar a enseñanza básica haber cursado la enseñanza a nivel parvular, ¿cierto? Y el artículo 25 es aquel que nos dice que la educación básica dura 6 años y la educación media 6 años más. Así que con esto ya me doy por responsable de haber, con base, ¿cierto?, informado bien y por qué se había producido este primer error en la diapositiva que nos habían entregado para este curso. ¿Ya? Así que, y muchas gracias también por decirme lo de la prueba, que lo vamos a arreglar y cambiar para que no sea desfavorable para nadie, porque me consta que todos ustedes han estado en clase y se entiende la situación. ¿Ya? Somos avispaditos, profesora. Ustedes son avispaditos, son vivos. Bien, entonces en el break les voy a compartir esta ley para que cuando usted tenga alguna duda respecto de cualquier tema que hayamos visto en la clase 3 y 4, usted acuda a esta ley. Y con esta ley, usted entonces siempre va a tener una cartita bajo la manga, ¿cierto? Oh, ¿Esa dónde la va a dejar, profesora? Perdón que le interrumpa el romanticismo, pero me ¿dónde? trajeron una dona, qué lindo. Ve, qué lindo, señorita. Qué Oiga, lindo, mi marido. Diga, Pero que sea ¿dónde va a para dejar todos. esa ley? la voy a compartir en el chat, ¿ya? Ya, ok, Y ya, también en el WhatsApp, ya, ok. Muchas gracias. ¿ya? Les voy a compartir esta ley y la resolución exenta. Eh, Anótenla también por ahí porque la van a ocupar muchos chiquillos en los colegios. Esta es la que más se ocupa,
¿ya? Sobre todo cuando hacen denuncias por la superintendencia, ¿ya? 20.370. También hay una resolución, que la voy a anotar aquí, que es la que trae las actualizaciones de esta ley y también se ocupa bastante en educación, y es la resolución 0346. Chiquillos, trabajamos mucho con leyes, así que hay que saberse estas cosas, ¿ya? Ahí está, resolución exenta 0346, también la voy a compartir con ustedes, pero usted, el lenguaje técnico le tiene que decir REX 0346. Rex. Y la otra ley, hay que ser súper responsable y saberse para que nunca, como decía mi abuelita, le metan el dedo en la boca, es la ley 20.529. Bien, con esas tres cosas que usted sepa como valor agregado, créame que todo lo que está aquí le va a hacer mucho sentido, ¿ya? Porque va a tener un hilo conductor. ¿Y justamente por qué? Porque aquí dice que es la Ley General de Educación la que establece la categoría del currículum, ¿cierto? Los objetivos, cosa que ya vimos, los objetivos de aprendizaje, que lo abreviamos como OA, ¿cierto? Bueno, todo eso aparece en las leyes y por eso solamente no es bueno acostumbrarse a un formato, sino que veamos, ¿cierto?, aquel en donde sale o procede la ley propiamente tal. Se volvió loca esta cosa. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que existen bueno, ustedes lo dijeron, la planificación, ¿cierto?, los objetivos, y todo eso circula en un contexto bastante técnico respecto del trabajo que se hace en el aula. Tenemos que saber de objetivos de aprendizaje, tenemos que saber cuando hablamos de habilidades cognitivas, afectivas, socioemocionales, ¿cierto? Y todo eso es un lenguaje que va a ser muy natural en nuestro entorno interno, porque recuerden que está el externo. Entonces, en ese sentido, es importante considerar todos los aspectos curriculares que tenemos y debemos conocer, ¿cierto? Para poder resguardar este fin que nos dice la ley, que es que el Estado debe velar porque todos y todas las estudiantes aprendan de igual manera. En ese sentido, entonces, es necesario, ya sabiendo todo este lenguaje técnico, es que vamos a hablar hoy del material didáctico, del material pedagógico, de acuerdo a esta planificación curricular. O sea, esta planificación que se basa en el currículum, que se basa, ¿cierto?, en lo que dice el Ministerio de Educación, que se basa en lo que dice la ley. Bien. Sumando todo esto, entonces, es que hoy vamos a hablar de qué es lo que es un recurso didáctico y tecnológico, cuál es la importancia de esos recursos, cuál puede ser nuestro aporte, teniendo en consideración también las diferencias individuales o las particularidades que el curso tenga, ¿cierto? Entonces, comencemos con el primer concepto que vemos ahí, que es recurso didáctico. Es una frase, ¿cierto?, que vamos a escuchar de forma bastante común porque todos los que trabajamos en aula trabajamos con recurso didáctico. Lo que vimos al inicio del Menti es un recurso didáctico. El ticket de salida es un recurso didáctico. Porque son justamente un conjunto de elementos que facilitan la realización de un proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, al hacer un proceso de aprendizaje también está implicada, ¿cierto?, la enseñanza. Entonces, que van a facilitar ambas cosas. Van a facilitar la enseñanza para que la enseñanza genere aprendizaje.
y que la enseñanza genera aprendizajes, no es ni basta, ¿cierto?, con tener conocimiento y mucho conocimiento de parte de quien exponga. Si no hay aprendizaje por parte de quien escucha, entonces no se genera esta vinculación, ¿cierto? Este proceso de abastecimiento de uno con otro. Entonces, para eso están los recursos, para acercar, hacer puente entre lo que yo quiero enseñar y lo que van a aprender los demás. Y como recurso, entonces, yo puedo utilizar un sinfín de estrategias que contribuyen a que los estudiantes logren este contenido determinado o específico. Entonces, ese acceso que se tiene a la información va a ayudar a adquirir habilidades, destrezas, estrategias, como también van a ayudar, por supuesto, a formar valores y actitudes. ¿Bien? Entonces, los recursos didácticos no tiene por qué entenderse solamente como la utilización de material tangible, como las cartulinas, los lápices de colores, ¿cierto? Los recursos didácticos van mucho más allá, porque también podemos utilizar la tecnología en ellos, también la podemos utilizar en forma de elementos prácticos, pero más que todo son las estrategias más que el elemento propiamente tal. No sé si me explico en ese sentido. Entonces, no es necesario tener grandes cosas para hacer una buena estrategia, eso voy, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante tener y generar recursos didácticos en este proceso de abastecimiento de enseñanza y aprendizaje? Porque, ojo, nosotros enseñamos, y se supone que el alumno aprende, pero nosotros igual aprendemos. Y este es un circuito, ¿no? Es un circuito retroalimentativo. Entonces, en ese sentido, es importante entender el ciclo de enseñanza y aprendizaje que se da a través, ¿cierto?, de algo que no se termina, que es de abastecimiento absoluto. Entonces, en este caso, claro que es importante tener recursos didácticos innovadores en el aula. Y por innovadores, otra vez reitero, que no se trata de tener la última moda en la sala. Se trata de que vayamos cambiando en virtud del desafío que nos presenta esto que tenemos que enseñar. Si queremos enseñar, por ejemplo, a nuestro curso que existen animalitos vertebrados y otros invertebrados, entonces tenemos que encontrar una estrategia que sea procedente para explicar que hay animalitos vertebrados, que hay animalitos invertebrados y que este ejercicio no sea solo escuchar a la profesora que hay animales vertebrados e invertebrados, sino hacer algo que va a llevar a poner en práctica este aprendizaje que estamos obteniendo. Y eso se genera por medio de una buena idea, y esa buena idea le vamos a llamar estrategia. Y esa estrategia necesita un recurso. ¿Cuál es el recurso? El que usted crea conveniente y pertinente para ese momento, para esa habilidad, para ese objetivo de aprendizaje o ese contenido también, ¿por qué no decir? Entonces, estos recursos no necesariamente tienen que irse cambiando siempre. Nosotros podemos cada cierto tiempo ir aplicándolos, ¿cierto? Porque son circulares, o sea, los podemos reutilizar. Y además, nosotros, como asistentes de la educación, podemos aportar en el diseño de estas estrategias o del material didáctico en conjunto con los profesores, porque es una actuación muy protagonista la que vamos a tener dentro del aula preparando material didáctico como asistentes de aula. Creo que es una de las principales tareas. Gracias, Bárbara. Muy amable usted. Una de las principales tareas o desafíos a los cuales nos enfrentamos quienes trabajan ayudando en aula, ¿cierto? El confeccionar material didáctico. Entonces, todo personal que se enfrente a impartir una clase o a estar al frente, ¿cierto?, de un grupo de estudiantes, va a necesitar recursos materiales para hacer esto más didáctico. Nosotros vemos diapositivas o vemos no sé, video en el colegio, todo aquello cuenta,
y es justamente para servir como puente, independiente de cuál recurso sea el que escojamos, porque obviamente vamos a tener que dedicar un tiempo también de búsqueda a estos recursos. Nosotros tenemos que abrir, ¿cierto?, la posibilidad siempre de poder ir investigando cuáles son los nuevos recursos de los cuales yo me puedo aprender para eh, poder hacer una clase mucho más cercana, ¿cierto? Hoy en día existen un montón de recursos didácticos que son súper buenos para impartir la clase o para ayudarnos a ser más óptima en cuanto a la gestión del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? De que a veces el trabajo del material didáctico es muy cansador, es harto lo que hay que hacer, pero hay que ayudarse, ¿cierto?, de las tecnologías, las inteligencias, para poder abastecernos de un stock importante de recursos dentro del aula para que nunca nos falte. Para esto, por supuesto, es importante siempre llegar a un consenso respecto de todos los que participan en el aula para que el material didáctico que se utilice sea acorde a los requerimientos, a los intereses, a las motivaciones, a los gustos, al contenido y también tenga este concepto que a mí me encanta, rigurosidad conceptual. O sea, no por pelar, pero ustedes vieron de que había una falta ortográfica en uno de los artistas que estaban en el festival, ¿cierto? En vez de ponerle C, le pusieron S en su nombre. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? A nosotros no nos puede pasar eso. No podemos equivocarnos, no podemos tener falta de ortografía si estamos escribiendo en la pizarra. No podemos tener falta de ortografía si vamos a escribir una comunicación. Si tenemos dudas, entonces le preguntamos a Meta, ¿cierto? Le preguntamos a WhatsApp, a la inteligencia artificial de WhatsApp, que hoy está a disposición de todos. Es preferible preguntar a que estas cosas no sucedan, porque nosotros que trabajamos en educación tenemos que tener rigurosidad conceptual, es decir, todo lo que enseñemos tiene que ser lo que es y con seguridad poder decir, si tenemos alguna duda, es mejor consultar una fuente fidedigna y luego responder la duda. Si tenemos alguna duda que es súper legítima con el tema de la ortografía, por ejemplo, es mejor claramente preguntar antes de exponernos. ¿Por qué? No por nosotros, porque los niños no van a aprender. Y no se les va a olvidar nunca más que usted lo escribió de tal o cual manera. No importa que uno después diga que se equivocó, por supuesto, eso es legítimo. Pero a nosotros, idealmente, esto no nos puede pasar porque tenemos que darle seguridad, ¿cierto?, a nuestros niños y además porque es una responsabilidad profesional. Primero, que todo lo que sepan esté sustentado bajo una teoría. Y segundo, escribir bien. Entonces es un excelente ejercicio que durante la clase o fuera de la clase o procuremos que cuando nos enviamos WhatsApp, por ejemplo, con gente que nosotros conocemos, tratemos siempre de ser súper rigurosos en la escritura, con tal de que cuando nosotros tengamos que utilizar todos estos conocimientos, tengamos la seguridad también de hacerlo. Los docentes y asistentes de la educación, en este caso, tenemos que tener ciertas conductas intestables en ese sentido. Bien. Por lo tanto, el material didáctico tiene que pasar por un consenso, tiene que pasar por una revisión, un filtro, porque justamente tenemos que ser responsables en lo que se enseña. Estas cosas pasan, ¿ya? A veces no se revisan y podemos causar un desconocimiento o una falta de aprendizaje en algunos de nuestros estudiantes. Estimados, estimadas, hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario o reflexión? Por mi parte, nada, profesor. Muchas gracias, Lorena, por participar. Muchas gracias. Mañana.
Hola, Celiloida. Gracias, Barbarita. Bien, avanzamos. Entonces, de aquí probablemente, ¿cierto? Se funde bastante material para la evaluación. Así que les damos, ¿cierto?, a poder apuntar algunas cositas que están en este lugar. La función de los recursos didácticos. Les voy a leer tal como aparecen en la diapositiva para que nos suenen, ¿cierto? Si es que alguna de estas alternativas después aparece, insisto, en la evaluación. Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a desarrollarlas. O sea, nos ayuda a poner en práctica la teoría. Importante. Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido a estudiar. Claramente, si tengo un material didáctico que los entusiasme, porque sé, por ejemplo, que a este curso les gusta mucho pintar, si llevo una actividad de pintar, claramente los voy a tener mucho más motivados. Ayudan a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves. O sea, yo puedo utilizar este material didáctico en la forma y el espacio o en el momento que yo considere pertinente. Sensibilizan, ¿cierto? Y despiertan el interés por, en los participantes. Ya lo acabamos de decir. Ilustrar puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros sinópticos. Es decir, es una oportunidad, el material didáctico es una oportunidad que tenemos para que nuestros estudiantes visiblemente o tangiblemente vean, conozcan aquello que se les está enseñando en un papel. Y en ese sentido es muy valioso porque lo lleva a entender que algo tan abstracto puede volverse concreto. Por eso que las matemáticas inicialmente siempre se hacen de manera concreta, porque los niños solo viendo, ¿cierto?, pueden aprender lo tangible. Cuando son más grandes también se necesita a veces. ¿Bien? Hacen que la exposición de un tema sea dinámico y agradable. Sería muy fome, ¿cierto?, que en las presentaciones, sobre todo con niños más pequeños, no existiera algún tipo de cambio de estímulo justamente para también aplicar un dejo de rigurosidad a lo que ellos visualizan, no solo a lo que nosotros queremos enseñar. Y permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente tienen una serie de información sobre lo que se quiere que el alumnado reflexione. En este sentido, em, en este sentido, es muy importante que tengamos especial atención en que las evaluaciones formativas, de acuerdo al decreto 67 de evaluación y promoción, pueden y deben hacerse en todos los momentos de la clase. No tenemos que llegar al final de la clase para poder hacer la pregunta que hacemos siempre. ¿Cómo van? ¿Qué sabemos? ¿Hay dudas? Eso también es evaluar. Y no tenemos que hacerlo siempre, ¿cierto? A través de una prueba, cosa que ya hemos dicho. ¿Bien? Los tipos de recursos didácticos. ¿Cuáles son los recursos didácticos que nos podemos encontrar? Tenemos los materiales auditivos, por ejemplo, con la voz, grabaciones, músicas, audiolibros. Tenemos también materiales de imagen fija, como pinturas, cuerpos opacos, proyector de diapositivas, fotografías, transparencias, retroproyector o pantalla. Materiales gráficos, como carteles, pizarrón o rotafolio. Materiales impresos como libros, folletos, fotocopias, libros para pintar. Materiales mixtos, películas, cortometrajes, documentales, videos. Materiales tridimensionales, figuras geométricas, maquetas, juguetes. Materiales TIC,
o sea, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Programas informáticos como software, ordenadores, hardware, incluyendo también la pizarra digital. Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos utilizar como un medio, un puente, ¿cierto?, para ir acercándonos más entre el contenido y el estudiante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o comentario, reflexión? Yo, profe, Dígame. dijo las evaluaciones formativas, de acuerdo al decreto 67, las podemos hacer a medida que avanza la clase. Mi pregunta ¿es como cuando uno evalúa el trabajo en clase, así como en un cuadernito y después se forma una sola nota? Claro, por ejemplo, esa es una forma. Todo lo que vaya juntando evidencia clase a clase de que estamos progresando, lo vamos a llamar evaluación formativa, y todo eso está validado, ¿cierto?, mediante un decreto que se llama Decreto 67, que aplica para todos los colegios. Ese decreto lo va a escuchar todo esto, que nos dice que esas formas de evaluar también son válidas porque le dan valor a la clase, ¿ya? Ya, y por ejemplo, si yo se está pasando una materia X en el y uno va preguntando, a ver, ¿qué entendieron de esa parte? Y los niños responden. Y después se evalúa en una prueba y a los niños en esa misma materia les va mal, siendo que en la sala respondieron bien. ¿Yo puedo como complementar las respuestas de la prueba oralmente para subirlo como la Por nota? supuesto. O Por supuesto que sí. Y en ese sentido, es mejor no hacer una prueba y hacer una pauta de observación directa, en donde usted, mediante la pauta, le vaya preguntando oralmente la respuesta. ah, eso era, Mucho gracias. mejor, creo yo. No, con mucho gusto. Me encanta la evaluación. Dígame nomás, no hay problema. Bien, ¿alguna otra duda eh, o comentario a dónde vamos con los recursos didácticos? Profesora, Ya. consulta, si tenemos un alumno que sabemos que tiene déficit atencional, que no escribe, yo a ese alumno, yo le puedo, o la profesora en este caso, se le puede solo evaluar oral. Por supuesto. Esto se llama adaptación curricular y no hay ningún problema en que se haga. Claro, porque como decía la compañera, hay niños que saben mucho, que se quedan con lo de la clase, pero no se pueden detener a escribir por su déficit de atención Correcto, o por correcto. cualquier otro motivo que tengan. En ese sentido, somos nosotros los llamados, ¿cierto?, a que nuestros recursos didácticos vayan en virtud también de que primero esos niños que tienen esta necesidad educativa especial también sean considerados en esta confección. Claro, y en el sentido de la evaluación, existe justamente gracias a este decreto que mencionábamos recién, el 67, la posibilidad de hacer adecuaciones curriculares, lo que usted dice. Si un estudiante, por ejemplo, tiene una crisis social, no se puede exponer frente a los compañeros, entonces evidentemente nos puede exponer a nosotros nomás. No hay ningún problema. Eso se adapta, ¿cierto?, mediante algún especialista que lo pueda hacer y no hay ningún problema. Especialista, llámese el profesor de la asignatura. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. A ver, el chat. Claro, a veces les cuesta la reacción de las ideas, sí, yo sé, claramente. Entonces, hay gente que les va a gustar mucho que los interroguen oralmente, pero para otros va a ser una pesadilla. Entonces, por eso tenemos esta posibilidad o esta factibilidad de diversificar. Anotemos ese concepto. Diversificar las estrategias pedagógicas es la clave. No podemos hacer siempre la misma o las mismas porque siempre vamos entonces a atender al mismo grupo, cuando en este grupo somos todos diferentes. Entonces tenemos que idealmente planear estrategias que les puedan servir de ayuda a todos los que están aquí, incluidas sus propias diferencias, ¿cierto? Si no, Profesora, seguimos trabajando sin inclusión. ¿Sí?
Claro, lo que pasa es que ahora los colegios no solamente están usando la prueba como notas para colocar a los niños, o sea, ahora están colocando trabajo en clase, haciendo actividades, y si el niño está trabajando en clase, se le coloca una nota, se le coloca notas por su cuaderno, entonces de eso todo eso le va ayudando, porque hay niños que en la prueba se bloquean, pero ellos trabajan muy bien en clase, entonces ahí le compensan la nota Exacto. y van haciendo las diferencias. Súper bien lo que dice nuestra compañera y claro, eso es pensar en el estudiante, ¿cierto? Porque en realidad estamos pensando en que está aprendiendo, que es nuestro objetivo y no como antiguamente puede ser que se haya hecho así como para pillarlos, ¿no? Así que la idea es justamente todo lo contrario, es poder ayudarlos. Si tengo muchos siete en mi clase, no tendría por qué ser malo eso. Eh, Quizás antiguamente también se tenía un pensamiento distinto a eso y yo creo que también gracias a ciertas leyes y también al cambio paradigmático de la sociedad, hemos cambiado un poco eso de que tenemos que ser tan severos, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos que ser eh, la inspiración de muchos para venir a clases y de eso, en eso contribuimos. Bien, vamos a dejar hasta aquí nuestra primera parte, nos vamos a separar, vamos a dar nuestros minutitos de recreo. Recuerden que esto queda grabándose, no importa que tengamos recreo y nos reencontramos aquí. Mientras tanto, yo voy a ir em, compartiendo con ustedes, ¿cierto? Lo comprometido que son estas leyes que les acabo de mencionar para responder siempre con mucha propiedad. Jocelyn nos dice, como la confección del laptop. Perfecto, ese es un tremendo ejemplo. Además que son tan entretenidos los laptops, ¿cierto? Para los libros. Así los niños se explican mejor y se sabe si ellos leyeron los libros. Claro, ¿por qué tenemos que hacer prueba de un libro si los niños nos pueden explicar que leyeron un libro con otra forma? Y esa es la invitación, ¿cierto? Así que nos separamos entonces. Muchas gracias a todos los que participaron en esta parte y nos reencontramos en unos minutitos más.
Muy bien, regresamos de nuestro pequeño receso. Ahí Marcia está saludando a los compañeros en el chat. Así que para ahí responderles a su compañera cómo están. Bien, espero que hayan alcanzado a hacerse algún cafecito, un tecito, tomar algo ahí para reconectarnos, ¿cierto? Con esta segunda parte, una vez habiendo visto, ¿cierto? Todo lo relacionado con los recursos didácticos, su versatilidad, la diversificación de los mismos y cuáles son los tipos, ¿cierto?, de recursos didácticos o la clasificación de los recursos didácticos de acuerdo a la función que cumplen dentro del aula. Y por otra parte, la función de los recursos propiamente tal. Vamos a comenzar entonces con la segunda parte. Y a esta segunda parte le vamos a titular lectoescritura. Lectoescritura. Vamos a hablar, ¿cierto? Primero del concepto de lectoescritura. Justamente es en estos niveles donde se concentra la mayor cantidad de asistentes de aula. Se trabaja en estos primeros niveles. Por lo tanto, esto es con lo que usted va a trabajar a diario, quienes decidan, ¿cierto?, trabajar en los primeros niveles o los niveles iniciales de educación básica. Esto va a ser, ¿cierto?, una frase muy habitual para usted. Vamos a definir entonces lectoescritura como la capacidad y la habilidad de leer y escribir adecuadamente. Pero a eso le vamos a sumar también que este es un proceso de aprendizaje en el que los educadores, ya quien sea profesores o no, van a poner, ¿cierto?, un especial énfasis durante la educación inicial, porque justamente, como lo decíamos recién, es aquí donde se van a poner las bases, ¿cierto?, para que todo lo que aprenda en relación a la lectura o a la escritura de aquí en adelante va a estar marcado por algo positivo o por algo negativo. Es decir, lo que hagamos con los niños a esta edad va a ser importantísimo, porque podemos, ¿cierto?, potenciarlos o no de acuerdo a sus capacidades, a sus propias inteligencias, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, ¿cierto?, porque podemos marcar la vida de un estudiante respecto de cómo nosotros hagamos este trabajo. Entonces, enseñar a leer y enseñar a escribir también es una habilidad. No todos podemos hacerlo. ¿Bien? En ese sentido, ¿por qué digo no todos podemos hacerlo? Porque en realidad hay que tomárselo muy en serio, esto de marcar vidas, ¿no? Pero claro, leer es una habilidad que dura toda la vida. Escribir lo mismo. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje vale lo mismo, ojo en esto, vale lo mismo que el producto. Es decir, no puede ser traumático este paso, ¿cierto? Solo porque puedes decir, pero aprendiste, ¿ves? Valió la pena. Ya no podemos pensar así. Tiene que ser un proceso empático, respetuoso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con todo aquello que nos dice la ley. ¿Dónde está la ley? En el chat, estimados. En el chat ya he enviado lo comprometido. Están las dos leyes y la resolución exenta. Bien, para que lo puedan descargar antes de que termine la clase. Eso es importante. Bien. Entonces, el aprendizaje de hablar se realiza, ¿cierto?, de que somos bebés y eso en realidad o en general lo hacemos más con nuestra socialización primaria, es decir, en nuestra familia. Y son personas que nos quieren y que están en nuestro entorno seguro, ¿bien? Pero distinto es el aprendizaje de la lectura y la escritura, porque eso pasa casi al ser 100% una responsabilidad del colegio. Entonces, pensándolo de esa forma, ¿cierto? Es el sistema educativo el responsable. De aquí para adelante, entonces, si un niño aprende a leer y a escribir, es porque lo estamos haciendo bien. Ahora, si lo aprende y en el camino además valora el proceso porque el proceso fue interesante, entonces lo estamos haciendo
súper bien. Pero si no lo aprende, entonces nosotros no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, porque esto se debe aprender en el colegio, con apoyo de la casa, ¿cierto? Al revés de lo que sucede, ¿cierto? Con el aula. Es interesante entonces plantear una reflexión que Marianne Wolf, en su obra ¿Cómo aprendemos a leer?, nos relata. Dice lo siguiente: imagínese la siguiente escena. Un pequeño está sentado, embelesado en el regazo de un adulto querido, escuchando palabras que se mueven con agua, como el agua, palabras que hablan de hadas, dragones y gigantes de lugares lejanos e imaginarios. El cerebro del niño pequeño se prepara para leer bastante antes de lo que uno jamás sospecharía y utiliza para ello casi toda la materia prima de la primera infancia. Cada imagen, cada concepto, cada palabra, y lo hace aprendiendo a utilizar todas las estructuras importantes que constituyen el sistema de lectura universal del cerebro. A lo largo del proceso, el niño incorpora al lenguaje escrito muchos de los descubrimientos realizados por nuestra especie. Avance tras avance decisivo durante más de 2000 años de historia. Y todo empieza en la comodidad del regazo de un ser querido. Esta reflexión, en términos muy concretos, significa, ¿cierto?, de que todos los niños van a llegar al colegio utilizando un capital cultural, ese es el concepto en nuestro país, un capital cultural que fue adquirido y dado por su familia. Si un niño conoce el mar a los 6 años, es porque su familia lo llevó al mar o le mostró el mar, ¿cierto? En alguna película o en algún libro o lo escuchó. Entonces, cuando llegue a primero básico y aprendamos de los animales que viven en el mar, este niño, ¿qué va a hacer? Va a pensar en el mar y va a decir, ah, pero si yo conozco el mar. Eso significa de que ese niño va a aprender más rápido eso. Por eso que en Chile existe la brecha. No sé si me explico. Porque tenemos en los colegios o en las casas tan poco capital cultural que al llegar al colegio, ¿cierto? Se tiene que hacer ese primer trabajo de generar esas primeras redes conceptuales. O sea, ¿qué pasa entonces si un niño que le estamos enseñando de animales marinos no conoce el mar, no se lo imagina? Claramente a ese niño le va a costar más, porque no tiene con qué conectarlo. Entonces, ahí es donde necesitamos cierta esta unión familia, colegio, porque es así como nosotros vamos generando de que las estructuras mentales se vayan uniendo. Eso se llama neurociencia. Y en este sentido, entonces, nosotros como colegio tomamos esos elementos que les pudieron haber enseñado, los mejoramos, incluso los cambiamos también, porque si le enseñaron algo mal a mi estudiante, yo tengo la responsabilidad de enseñárselo bien. Y en ese sentido, vamos a preocuparnos de un concepto que también ocupamos bastante, que es la falsa creencia. Nos vamos a encontrar muchos casos de estudiantes, ¿cierto?, que van a creer que a uno le da hipo porque está creciendo, por ejemplo, porque es un aprendizaje coloquial de la casa y todos lo decimos. Pero claro, yo al ser profesora, por ejemplo, de biología, en algún momento me encuentre frente a esta situación y yo tendré que explicar biológicamente por qué se produce, ¿no? Es mi responsabilidad. Bien, nos vamos entendiendo hasta aquí por qué cuando hablamos de lectoescritura también es importante de hablar de cómo funciona el cerebro. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí, ¿Me interesa profesora. saber? Bien, muchas gracias, Marcia. ¿Qué más? Capital cultural, entonces, es parte de la formación familiar. Exactamente, muy bien. Me gusta esa frase, capital cultural. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, tenemos que saber, tener la conciencia de que lo que estamos haciendo
es generar algo que se va a acomodar al cerebro. ¿Por qué? Porque se va a asimilar con algo que se tiene. Si no se tiene, entonces nosotros estamos en la responsabilidad de generar ese primer conocimiento para que se produzca uno más elevado. Y por eso es tan importante conocer cuáles niños tienen alguna dificultad cognitiva o motora o del tipo que sea, porque yo no puedo exigirles a todos lo mismo si, por ejemplo, uno de ustedes escucha menos. Entonces, tiene que volver a escuchar después para entender lo que otro compañero, sin esa dificultad motora, entiende de primera instancia. O tal como lo veíamos con la compañera en la sesión pasada, que porque uno tiene un trastorno de déficit atencional, no es porque no le interese, pero va a poner poca atención, porque en realidad, si vuela una mosca, como lo decía ella muy bien, se va a desconcentrar. Y uno es respetuosa de eso, ¿no? Y la compañera se pondrá después al día, ¿cierto? Mirando las grabaciones, por ejemplo. Pero tenemos que asumir, planificar y hacer las clases y enseñar este proceso que va a durar toda la vida, como la lectura y la escritura, de una forma amigable y respetuosa, pero también respetando nuestras propias individualidades y también la de nuestros estudiantes. ¿Bien? Algunos métodos que existen para generar este primer acercamiento a la lectura y a la escritura. Por ejemplo, la generación entre los 60 años y los 50 años aprendieron a leer con un libro que en nuestro país se llamaba silabario. No sé si alguien lo alcanzó a conocer por X razón. Estaríamos mostrando la hilacha, pues, profe. No, pero puede decir que lo tenía su mamá. Yo aprendí Sí, con el silabario. yo también aprendí, a mi hijo le Sí, enseñé con el silabario. bien. ¿Y cómo cuentan las chiquillas? ¿Qué era el silabario? Era un libro que tenía imágenes, era casi la mayoría en blanco y negro, y era bien didáctico, yo lo encontré bien bueno y de hecho, a pesar de que mi hijo no lo usaban ya, o no deberían usarlo por su edad, yo igual les compré el silabario cuando ellos aprendieron a leer y los apoyaba con eso porque lo encontré que era súper didáctico, muy bueno. Lo recomienda entonces. Sí, me gustó, yo lo encontré bueno y aprendieron bastante bien, Bien, muchas aparte gracias de lo por que aprendían en el comentarnos. colegio. Claro, claro, justamente. Sí, Bien, es gracias por su bastante, apreciación. es bastante bueno, como dice mi compañera, porque hacía uno, bueno, como uno aprendió con eso, se nos hacía, en mi caso, mucho más fácil poder enseñarle y Claro, ayudar a mis hijos. Pero ahora en el colegio hay uno muy similar, que no me recuerdo el nombre que están utilizando, que también es para el primer ciclo y lo ocupan hasta tercero básico, bien. que es similar. Ah, Los cuando lo caligráficos, averigüen, después El nos comenten Calligraphy. en el el Caligraphics, caligráfico. claro. Sí. Bien, Caligraphics es un tremendo recurso educativo, ¿cierto? Porque Pero es además, como, yo me imagino que viene de como del silabario porque en la primera eh, etapa es bien similar y ayuda bastante a los niños que sobre todo que tienen déficit atencional a poder juntar sílabas, poder pronunciar las palabras como corresponden, porque eso es lo que más les cuesta a sí, ellos. yo creo que es una buena estrategia, ¿cierto? Para la reiteración y es un método totalmente eh, valorable, ¿cierto? Porque además, eh, imagínese, sin mucho capital cultural en Chile, se logró que la sociedad leyera gracias a ese libro, ¿cierto? Por eso lo quería traer a la memoria. Muchas gracias a ambas por compartir su experiencia. Jocelyn dice, enseñaba a leer por sílabas. Justamente de esto me quiero aprender porque los métodos, ¿cierto? Gracias, Jocelyn, porque estos métodos que mencionaban las compañeras, justamente están basados en la creencia de que los niños aprenden de una manera determinada y obviamente, ¿qué se hace?
Se trata de adaptar, ¿cierto?, la generalidad a algo que estoy haciendo en la sala. Entonces, existe para tales efectos un método alfabético, es decir, por medio de los sonidos del abecedario, las palabras se forman y van combinando las vocales y las consonantes. En esto, claramente va a predominar la memorización frente a la comprensión, lo mismo que hacía el silabario, ¿cierto? Que justamente lo repetimos y lo vamos aprendiendo y lo vamos vinculando. Por otra parte, tenemos el método fonético. Y fonético nos habla de fonema. Fonema significa sonido. Entonces, cuando decimos fonético, es porque estamos hablando de que se aprenden las vocales y las consonantes con la imagen del objeto y la palabra, separando letra por letra todo lo que se enseña. Después se van combinando, ¿cierto?, las consonantes con las vocales, dando lugar a secuencias del tipo pa, pe, pi, o, pu, combinando estas secuencias que va construyendo palabras. También como era el silabario. Por eso que el silabario era bueno, ¿cierto?, porque combinaba, ¿cierto?, estos dos métodos alfabéticos y fonéticos. Entonces pasábamos por todos los estados, ¿no?, desde lo simple a lo complejo. Y las estrategias que se usen respecto de estos métodos, entonces puedo tener el método, no sé, con cualquier nombre de fantasía, que se base, ¿cierto?, en el método alfabético, por ejemplo. Entonces, en la generalidad, los métodos que existen a utilizar, ¿cierto?, para poder generar este gran aprendizaje que dura toda la vida, son los métodos alfabéticos y los métodos fonéticos. ¿Bien? Sigamos con los métodos. Esta parte vamos a tener el método silábico. Parte de la sílaba construida, ¿cierto?, con la vocal combinada con consonantes. La unidad mínima de aprendizaje es la sílaba. Es decir, de aquí aprendemos las vocales primero y después la combinación con las consonantes. Y vamos a aprender primero la A, la E, la E, la I, la O y la U. Y después las consonantes, por ejemplo, U, pero en sonido. Para hacer U, A, va a ser PA. Bien, entonces el método silábico se basa en este ejercicio. Yo creo que muchas de nosotros también como mamá hemos acudido a este porque es el método que es más cercano, ¿cierto?, a lo que la familia enseña, al menos en nuestro país. Sí, yo creo que lo que la mayoría hace, o hacemos también, me dicen, es ese escenario. Tenemos también el método global, parte de la palabra con todo el potencial de su significado y también de la frase con un significado completo. Después se realiza un estudio deductivo para descubrir las sílabas, los sonidos de las letras y sus combinaciones. Por ejemplo, en este apartado podríamos inscribir el método DOMAR, que parte de las palabras como un significado concreto y cada palabra se considera una imagen. Este método estuvo bastante de moda yo creo que como en el año 90, por ahí 90 y algo, cuando llegó a Chile la sala letrada. No sé si recuerdan. Llegó esta moda, ¿cierto?, de a todo ponerle el nombre. Carro, macetero, papelero, con tal de que los estudiantes, ¿cierto?, solo al mirar iban a saber cómo algo se llamaba, independiente que no lo supieran escribir o codificar. Pero, ¿qué pasaba con eso?
¿Qué creen ustedes que sucede en el cerebro con eso? Lo identifica. Lo identifica, ¿cierto? Lo hace familiar. Entonces estamos haciendo este trabajo de generar nuevos aprendizajes visuales al menos, que hagan que el estudiante vaya relacionando lo que vio con lo que significa. Entonces es un método, ¿cierto? Bastante lanzado, ¿cierto? Distinto, pero justamente apela a que todo lo que está a nuestro alrededor, los niños lo pueden codificar. Por ejemplo, si vamos al supermercado con un niño que no sabe leer, ¿ya? Y usted lo para frente a los detergentes, el niño va a decir que ahí dice Homo. Haga la prueba. ¿Por qué? Profesora, Porque está la eso, publicidad y está la codificación interna. Sí, Lorena. eso se le puede llamar coloquialmente, uno le dice la memoria fotográfica que tiene el niño, Claro, claro, justamente. Ah, ¿cómo porque si sonaba? se ¿Cómo quedan, era? claro, porque, eh, por ejemplo, a mí me pasaba que yo no escribía muchas veces, pero sí me acordaba de todo lo que decía en la pizarra, porque tengo, gracias a Dios, eso de poder tener la memoria fotográfica, sé lo que dice y lo puedo transcribir igual. Entonces puede que hay algunos niños que aprendan así, solo con mirar las Exacto. letras y después poder decirlo. Claro, justamente. Y eso también responde a, no solamente, ¿cierto?, a esta memoria, sino también a la forma de aprender que tienen esas personas, porque seguramente usted es muy visual en todo lo que hace. Entonces, cada vez que se acuerda de algo o tenga algo que hacer, se va primero a preocupar cómo se ve, porque eso es lo primero que se va a grabar. Pero eso corresponde además de todo a un estilo de aprendizaje. Entonces, eso también es responder, ¿cierto?, a una individualidad, a una necesidad educativa también especial. Ok, gracias. ¿O no? Bien, tenemos finalmente el método palabra generadora. Se inicia con una palabra que genera todo el proceso de aprendizaje. También se asocia a una palabra y después se divide en sílabas, letras y sonidos. Ahí tenemos el ejemplo de ojo, ¿cierto? Tenemos la palabra escrita, la combinación, la división de cómo suena. Ojo. Luego, la disgregación de todos los elementos. O, o. Luego, la unión de las sílabas nuevamente. O, jo. Para formar nuevamente la palabra ojo. Entonces se trata de descomponer y volver a componer. Ese es el método palabra generador. La lectura y la escritura, por supuesto, no es exclusiva del entorno escolar, independiente que sea una misión. Por supuesto que tiene que ser también una labor del Estado, eh, un objeto cultural, un objetivo cultural también, ¿por qué no decirlo? Eh, Tenemos que generar espacios para la escritura, porque en la medida que se generen espacios para la escritura, también va a seguir produciéndose este efecto red, ¿cierto? Que va interconectando nuestros pensamientos y va haciendo que nosotros como adultos también sigamos aprendiendo y no nos quedemos estancados, como está pasando bastante también en nuestras generaciones. Entonces, en ese sentido, en el colegio claramente se deben propiciar los espacios para que no solamente se aprenda a leer y a escribir en el proceso de la niñez, sino también que sea una constante que permanezca con el fin de que esta habilidad se vaya eh, instaurando y se vaya haciendo parte de cada uno de nosotros, pero además sea parte del colectivo. Bien, no puede haber un colegio, no puede haber alguien que trabaje en educación que le haga mala fama a leer o escribir. No sé si me explico, pero todos tenemos que remar hacia el mismo lado, con que es una necesidad,
es una responsabilidad que todos en una comunidad educativa le demos importancia, ¿cierto?, a la lectura y la escritura. En Profesora, diferentes formatos, no hay que quedarse en el pasado necesariamente, no se trata de eso, pero sí para que la habilidad se desarrolle. Disculpe, Marcia, ahora sí. no, disculpe usted. Profesor, una consulta. ¿Qué se hace hoy en día con la lectura y la escritura, sobre todo en la época de los jóvenes? Porque, pucha, que escriben mal los chiquillos. O sea, se ha utilizado tanto lo que las redes y todo lo escriben mal, uno tiene que interpretar porque cortan las palabras, les da lo mismo que van con falta de ortografía. ¿Cómo se aborda ese tipo de enseñanza si uno quiere corregir esa conducta? Porque en el fondo ya es una conducta, porque ellos pueden a lo mejor saber escribir, pero ya les da lo mismo como escribir de lo que sea, lo importante es que se entienda. ¿Cómo Bueno, se aborda a primero, nivel educacional este fenómeno? bueno, yo Por- creo que nadie ha encontrado la receta todavía. Yo creo que estamos todos tratando de encontrar la fórmula. Yo creo que la fórmula finalmente lo da cada institución o cada curso, cada ritmo, porque a mi parecer hay cosas que no pueden desaparecer, que son los hábitos de escribir y generar Claro. espacios de escritura. Ahora, yo creo que la forma que se invita a la escritura podría quizás cambiar un poco para poder hacerlo más cercano. Hay que volver a escribir primero por gusto y después también por obligación y así sucesivamente, porque, o en distintos formatos, porque no tenemos por qué ser siempre una escritura a mano, pero también ocupar los dispositivos nuevos, las formas nuevas o las redes. Creo que también hay que encontrar nuevas estrategias que sean más atractivas, porque claramente hacer un vocabulario a nuestros niños de hoy no les va a interesar. Por supuesto que no, porque es fome. Obvio. Somos la generación de la dopamina. Ahora usted me dice, claro, dentro de los materiales de aprendizaje tenemos también los que son, veíamos ahí en el módulo anterior, los TEC, pero resulta de que si le ponemos mucha tecnología, perdemos la base, po. Porque si enseñamos con tanta tecnología, como le digo, perdemos la base porque los niños se acostumbran a lo fácil. Ellos ya saben leer y escribir, ya lo aprendieron. Entonces ya no les interesa seguir leyendo y escribiendo, o sobre todo escribiendo, porque igual van a leer. Pero la escritura en sí como que se ha perdido porque nadie escribe. O sea, hasta a uno mismo le pasa eso. Ya nadie escribe con papel y lápiz, a lo mejor nosotros porque estamos tomando apunte ahora, pero en general uno no lo hace porque la tecnología lo da todo. O sea, uno escribe en el computador, escribe en el teléfono, escribe en tu laptop, no sé, pero uno no toma un lápiz para escribir. Uno redacta una información en un aparato tecnológico, pero uno no escribe, po. No toma el lápiz y el papel para escribir. O sea, obviamente que a lo mejor hay alguien que lo hace, pero en la generalidad hemos perdido esa capacidad de escribir, ese Claro, interés por sí, escribir, eso porque sí, ya todo es más fácil así, po. claro. Y yo creo que hay que hacer un poquito de esfuerzo en que hay que el 50% dárselo a esta tecnología y tratar de utilizarla en virtud de que escriban un ensayo de una cosa, pero que lo hagan desde el celular, por ejemplo. Escriben súper rápido a los chiquillos, además. Por una parte, Profesora, ceder en eso, y por otra parte, perdón, y por otra parte, no perder, ¿cierto? Ritos de colegio que son importantes porque justamente son necesarios para incorporarlos al cuerpo, como la escritura. Entonces, en ese sentido, hay que generar espacio y actividades que impliquen escribir. profesora, Alguien me había hablado, no sí, recuerdo quién yo. es, sí. Y Eh, después la, Bárbara, muy bien. la compañera Marcia dice que, por lo que entiendo que ella se refiere a los jóvenes que ya son de arriba de 10 años, 15, me imagino yo, porque ellos son los que más usan tecnología. Pero nos estamos dando cuenta que ahora también los pequeñitos de 6 años ya mandan su WhatsApp,
y se dedican solo a hablarlo. Y lo que yo he notado, que en los colegios se ha perdido el tema de la caligrafía. Por ejemplo. Sí. Porque, por ejemplo, el hecho de que no tengan que hacer una página diaria como lo hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, pierde el interés de escribir bien y así también va la memoria visual, cómo se debe escribir una palabra. Porque si yo le digo a un joven, haz un ensayo a través del WhatsApp, de un Word, así todos escriben con falta de ortografía, porque lo hacen tan rápido que tampoco se preocupan de ocupar las correcciones que tiene el método tecnológico. Yo lo veo con mis hijos, que ellos me mandan WhatsApp y yo les respondo con lo mismo que ellos me dicen, pero escrito como corresponde. Y después le mando la respuesta. Ah, muy bien, buena forma de guiar. Pero no sé si me resulta, pero porque después me vuelven a escribir de la misma mala forma. Entonces, Pero este ejercicio de aprendizaje es por repetición. Y usted ha dado en el clavo porque nadie ha obligado a los colegios en Chile a sacar la caligrafía. De hecho, pero, mencionamos el Caligraphics, por ejemplo, pero son algunos ritos que han quedado atrás, pero en realidad nadie dice que no se deban hacer. O sea, al contrario, hay cosas que siempre se tienen que hacer porque la única forma de aprenderla es haciéndola. por ejemplo, si nosotros, alguno de nosotros pues, tuviéramos que trabajar en el primer ciclo y nosotros le pudiéramos dar nuevamente la idea a la profesora de lenguaje, no estaríamos mal diciéndole, podemos retomarlo, veo que aquí en el curso no lo hacen, los niños escriben muy mal, porque los chiquititos escriben muy chiquitito o muy grande, y no tienen un término medio para poder ocupar. Hay algunos que ocupan una página entera para escribir 4 Sí, frases. sí. Entonces, no sé si nosotros estamos autorizados a poder dar una idea a la profesora, porque Por supuesto, claro que lo que sí. pasa es Y que es le parte de pregunto esto. porque como son ellos los profesionales y una vez el asistente, hay veces que hay personas como en todo ámbito, no les gusta que se Mm. interfieran en su método. Entonces, por eso le pregunto si uno lo puede hacer o también tiene que ver cómo es el profesor con el que nos va a tocar trabajar. Claro, hay que evaluar ahí, pero finalmente nuestra prioridad siempre debe ser el aprendizaje de los estudiantes. Entonces yo creo que siempre, si usted lo propone así como traje un material o tengo una idea de un material para abordar tal cosa, si usted lo presenta de ese modo más como un, un aporte de ayuda o algo extra que usted está haciendo, va a ser bien recibido. Créame que sí, los profes valoran harto eso. Okay. Entonces, como que usted lo propone y lo propone Oh, así como ayuda. Hay que tantear Eh, el terreno primero. Claro, y tantear en terrenos. Oh, se me ocurrió este traje y yo quise compartir, no sé. En ese sentido, se recibe súper bien, claro, porque tiene razón. Efectivamente, no siempre son bien consideradas las críticas, sobre todo en pedagogía, que los egos son súper altos. Entonces, propóngalo así, bonito. Pero se puede y por supuesto estamos todos llamados porque al final, independiente de los egos y todo eso, nuestro fin último es que los estudiantes aprendan. Y encontrando la mejor estrategia para que eso pase es que tenemos que inventar cosas. Nosotros, todos los que trabajamos en educación, somos súper artistas, porque hay que inventar cosas. sí, Somos las personas más a eso me creativas del refiero. mundo. A Sí, eso me refiero. Lo que pasa es que en la clase pasada usted decía que todas las asignaturas son importantes. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque cada asignatura le da una habilidad a cada alumno o se puede desarrollar su potencial por cada asignatura. Pero yo considero, y soy bien sincera, a mí nunca me gustó leer mucho, pero yo considero que la asignatura más importante es la de lenguaje, porque
es la que nos va a permitir poder comunicarnos en cualquier asignatura, poder redactar, poder llegar bien a otra persona, tener una forma adecuada de poder comunicarse y utilizar, como le digo, las palabras que correspondan, porque de repente uno puede utilizar una palabra que la otra persona Claro. la malinterprete y eso puede generar hasta discusiones entre mismos compañeros. Entonces, creo que No, la incluso asignatura si, incluso yendo muy profundamente, quizás ni siquiera sea la frase a lo mejor mal interpretar, lo interpreta a su exacto. modo y con sus propias herramientas. Claro, entonces yo creo que a todos los que nos toque, ojalá nos toque trabajar con más chiquititos, poder tratar de darle énfasis a esta, es una opinión personal, eh, el énfasis a lo que es la lectoescritura, porque así los niños no va a pasar lo que nos está pasando ahora con los jóvenes Exacto, de 10 exacto. en adelante que no quieren escribir, hablan mal, redactan mal, hasta con uno que somos los papás, se comunican a media lengua. Totalmente. Muchas gracias, Lorena, por su excelente aporte. Barbarita, Profe, yo le quería dar una opinión al respecto de lo mismo que están hablando las compañeras. Que cuénteme, a ver. en realidad, mire, yo encuentro que en mi experiencia personal, desde muy chiquitita, yo recuerdo mucho que la incrementación de trabajo, por ejemplo, como carpetas a manuscrito, porque yo hice muchas carpetas así, eso ayudaba mucho a escribir bien, a tener buena ortografía, porque de hecho la ortografía influía en la evaluación. Iba en la, Claro, iba en la, ¿cómo se llama esta? En la, en la evaluación. sí, pero había una tabla, ¿cómo se llama esa tabla? Que, bueno, ahí decía ortografía y tenía tanto Ya. puntaje. La cosa es que yo encuentro que ese ha sido como uno de los errores garrafales, el haber quitado eso, porque ahora es copiar, Claro, pegar ¿para para qué los se chicos. saca? Claro, Copiar, totalmente. pegar y el editor y todo, al final todo es muy fácil, todo es copiar, pegar. Uno llegaba hasta los Icaritos, imagínense, o sea, independiente que se me caiga el carnet, pero era como mucho más difícil y a la vez nos enseñaba a esforzarnos por ese 7, pero ahora es muy fácil todo para ellos y el hecho de que hayan sacado el asunto de una carpeta escrita en esas hojas de oficio que vendían. Sí. Claro, entonces yo encuentro que no sé si sea una buena idea haberlo sacado o si es posible desde ahora, desde ya, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando esto, y en parte de alguna unidad nos decía que nosotros podíamos sugerir como ideas en la incrementación de las formas de educar o técnica o de ayuda, qué sé yo, a los niños. Yo Por creo que supuesto. yo creo que ayudaría mucho el volver a incrementar el asunto de hacer carpetas escritas. Sí, hacer carpetas escritas. Muy bien, Barbarita, gracias por su participación. Pero mi pregunta Carpeta, en sí es posible, opiniones. Es es posible. posible. Es posible porque em, el tema de la educación respetuosa no tiene nada que ver con dejar de hacer cosas que hayan sido hábitos que generen em, hábitos mentales. Los hábitos mentales solo se refuerzan en nuestro cerebro haciéndolos una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Sí o no? Que incluso cuando no nos gusta una canción, de tanto escucharla, igual la aprendemos. A todos nos pasa eso. Ese es Nosotros un claro que ni siquiera ejemplo. queremos sabernos, po. Claro, por ejemplo, ese es el ejemplo más simple de poder graficar lo mismo que le ocurre al cerebro. Entonces, si nosotros le enseñamos a los niños que tienen que pararse cuando llega alguien a la sala, el auxiliar, el director, quien sea, porque hay que saludar, bien, hay que hacerlo. Se puede, reforcémoslo. Nadie ha dicho jamás que se tengan que sacar los cuadernos de composición, que eran esos cuadernos que traían arriba eh, un espacio para dibujar y otro espacio para escribir. Lo que sucede ahora es que hay que cambiar el desafío, porque no le podemos decir, háganos un ensayo de sus vacaciones. No, claro, porque está todo muy fácil, sí, porque está todo
estamos en la sociedad de la información, todo está ahí. La cosa es cómo la usamos. Entonces yo creo que es súper vital que nosotros tratemos de generar cosas para que gracias a lo que los niños tienen puedan solucionar otras. Como por ejemplo, evaluarlos con métodos de caso, con resolución de problemas, con hacer un proyecto. Hay que diversificar quizás esas formas y tenemos que seguir probando y no bajar los brazos ni darnos por vencidos porque esta es una lucha diaria y ahora usted está en ella. Ahora ya no podemos hablar en tercera persona de que los colegios y los niños como están ahora y los jóvenes como están ahora, porque ahora también somos parte de eso. Entonces, nos están hablando a nosotros también. Profesora, Entonces, tenemos que hacernos parte, sí. ¿no será que los profesores que están ejerciendo ahora son muy jóvenes? Mm. Y como Puede ellos ser, están ¿ah? dentro de la tecnología, quieren seguir, ya puede sonar muy feo lo que voy a decir, pero lo siento que son como muy flojos en querer revisar pruebas, en hacer actividades que tengan que revisar constantemente, porque los profesores que tienen más años de trayectoria lo hacen, pero los jóvenes no, porque me ha tocado que yo tengo un hijo de 20 años ahora, le hacían clases a profesores que tenían, no sé, pues 25 años cuando él estaba en tercero medio. Claro, Entonces, es pasa, como sí, que es verdad. estaban hablando como de par y llegaban como a tutearse cuando eso no debiera ser, aunque ellos tuvieran 25 años, debieran mantener esa distancia, pero yo creo que por Tiene eso toda la razón y no está es pasando cosa. esto. Porque aquí tenemos, ponemos en la palestra un tema que es súper importante, que es el tema ético para trabajar en educación. Y Profe, esto es parte, ¿cierto?, de entender de que este proceso eh, es serio. Entonces también tenemos que criticarlo desde la formación inicial. Muchas veces los docentes no consideran, ¿cierto?, em, la educación emocional o la educación afectiva o ética, o todo esto que estamos hablando, por ejemplo, en virtud de que no lo consideran quizás importante. Entonces, desde ahí, ¿cierto? La importancia de acreditar bien las carreras, de lo vocacional, de tener buenos docentes, etcétera, etcétera. Ahí vamos a entrar, ¿cierto?, en un terreno súper discutible, ¿cierto? Pero que hay que tener, porque para la educación se necesitan los mejores. Entonces, hay que tomárselo con seriedad. Yo sé, profe, usted me había hablado, ¿cierto? Sí. sí, mire, yo creo que netamente no tiene nada que ver con la edad, yo creo que netamente es la vocación. Porque, por ejemplo, mi hija tiene 24 años, mi hija es Ya, profesora y ella es súper estricta con el tema de la ortografía, con el tema del respeto hacia el profesor, y a pesar de que maravilloso. tiene 24 años y hace clases en un liceo con niñitos de 17, 18 años, los niños la respetan porque ella no se deja pasar a llevar. Entonces yo creo que es netamente vocación de cada uno, no tanto por la edad. Sí, claro. Yo creo que pasa quizás las vocaciones se veían más o eran más visibles antiguamente porque eran mucho más sacrificadas también. Eh, Pueden ser múltiples los factores, quizás también en casa hay un excelente refuerzo y un respeto a la educación, entonces también eso lo impulsa a ella porque su capital cultural también es bastante. Entonces, así como factores sociales hay y personas hay, vamos a encontrar respuestas y factores a esta problemática. Pero lo que sí es incuestionable es que nosotros podemos sugerir, podemos mejorar, podemos y debemos aportar, ¿cierto?, en estas estrategias que no están de más. Lo que decía Bárbara, por ejemplo, de volver a incluir la rúbrica o la pauta de en esta prueba se va a considerar la ortografía, a lo mejor no castigando a los que estén escribiendo mal, pero en primera instancia dándole puntaje extra, por ejemplo, a todos los que escribieron bien. Cambiemos ahí la forma de
negativo a lo positivo y creando estrategias de mejora, porque a los chiquillos también hay que conquistarlos. Marcia. No, profesora, yo le iba a decir que concordaba con Jocelyn, era la que estaba comentando recién, que pienso que el tema de los docentes es un tema de cómo se paran delante de sus alumnos, lo que le reflejan a los alumnos y el respeto que se dan ellos como profesores, que son ellos los que están formando personas, y el otro es el receptor que está aprendiendo. Yo le voy a decir que yo tengo una hija que es parvularia, y ella cuando estaba en la ¿Ya? universidad le hacía clase, ella entró a la universidad a los 17 años, y tenía 19 y hacía clases a las escuelas de adultos. La Era más mandaron a chica que hacer los clases, alumnos. claro, la mandaron a hacer clase extraordinaria, por un pololito que hacía ella, a hacer clase a las escuelas de adultos, y tenía 18 años cuando empezó a hacer clases. Y me decía, mamá, ¿cómo yo voy a hacerle clase a los adultos que son más grandes que yo? Todos eran más grandes que ella, po. Sí, ella Pero, recién tenía 18 años, y yo le decía, bueno, si tú eres la profesora la que va a enseñar a las personas que van a recibir lo que tú le enseñas, así que tú tienes que enseñar con responsabilidad, con respeto a todas las personas. O sea, yo creo, y la respetaban cualquier cantidad. Era la más chica del curso en la universidad porque le estaba en la nocturna también. Y a pesar de que era la más chica, la respetaban harto porque se paró delante de eso, de que ella tenía que enseñar eso es cierto, la actitud también, la claro, actitud. la actitud, el ser profesional en lo que uno hace, profesionalizar todo lo que nosotros hacemos en educación. Claro, pues hay que tomárselo en serio, somos referentes activos de, de nuestros estudiantes, somos agentes activos, por lo tanto, de la sociedad y de los cambios que se suscitan en ella. Entonces, nuestra labor es importantísima. Muy bien, queridos y queridas, a esta altura, ¿cierto? A ver, aquí hay algo por acá. Patricia nos dice, yo compraba el Mercurio todos los días y lo leía delante de mis niños. Me salieron excelentes lectores y mi hija lee muchísimo y escribe sus historias, se las muestra a sus profesores y ellos mismos la incentivan a seguir haciéndolo. Ahora quiere estudiar pedagogía. Colega, qué bueno, felicitaciones, Patricia, gracias por contarnos esta linda experiencia y a todas en general porque nos ayuda también a ver lo importante finalmente que es también el capital cultural, el apoyo familiar en todos los proyectos que uno inicie y también en la pedagogía. Espero que les haya gustado esta clase. Un gusto como siempre para mí compartir con todos ustedes. No se olviden antes de desconectarse de descargar las dos leyes y la resolución exenta que hemos compartido, ¿cierto? Eh, en nuestro chat y como misión, ¿cierto? Leamos algo o escribamos algo a mano esta semana, ¿cierto? Para darnos también nosotros por partícipes de todo esto que estamos aprendiendo. Muchas gracias nuevamente a todos quienes participan, que hace que este rato también sea mucho más ameno y amigable. Nos vemos nosotros la próxima semana, que estén muy bien y de pasadita que tengan también prontito un muy buen fin de semana. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, profesora, que le Chao, vaya bien. Ustedes, profe. chao. Esperamos su video.